aunque esta no es una serie larga, pero sí es una serie de 2 mensajes. El primer mensaje es o fue ¿por qué debemos perdonar? Eso fue la semana pasada. Hablábamos de que el perdón tiene un montón de beneficios. Las personas que viven con amargura viven terriblemente mal, con enfermedades, con un montón de problemas, pero cuando uno perdona, uno es libre de todo eso. Ahora, eso es una realidad y eso científicamente está comprobado. Sin embargo, no es la razón principal por la que nosotros debemos perdonar. Y quiero aclarar esto porque desgraciadamente se muestra el Evangelio centrado en el hombre. Entonces se nos dice, perdone para que usted esté bien. Y sí, uno va a estar bien, eso nadie lo niega, pero no es esa la razón. Nosotros debemos perdonar porque eso es lo que le agrada a Dios. En otras palabras, y Jesús mismo lo dijo, si no perdonamos estamos en pecado. Entonces tenemos que tener la disposición para perdonar. Ahora, quiero aprovechar, antes de empezar el mensaje, explicar algo. Una cosa es que yo no quiera perdonar porque no se lo merece, porque me duele lo que me hicieron, porque según yo, el hecho de retener el perdón, eso daña a otra persona, que no es cierto tampoco, no funciona así. Eso es una cosa y eso es desobedecer a Dios y eso es pecado. Otra cosa es que nosotros decidamos perdonar, pero que en el proceso, porque hoy vamos a ver que el perdón es un proceso, que en el proceso vayamos teniendo altibajos, que decidimos perdonar, pero algo pasa y después nos recuerda el mal y volvemos a sentir algo y eso es una lucha. Pero no es lo mismo decidir yo no voy a perdonarlo jamás a decir yo lo perdono, pero me cuesta mucho. Es muy diferente. Por eso el segundo mensaje se llama ¿cómo perdonamos? Primero es por qué debemos perdonar y ahora es cómo lo hacemos. Porque a veces pensamos que es tan fácil como decirlo, hermano, yo lo perdono y se acabó. A veces sí es así. Por ejemplo, vas en el carro y de repente alguien te mete el carro incorrectamente y uno se enoja y entonces uno realmente lo que hace es guardar rencor contra la persona. Pero entonces uno mismo dice, no, no puedo ser así, tengo que perdonar. Bueno, yo perdono al que se me metió, aunque maneje mal, pero yo lo perdono. Y es bien fácil, y ahí murió todo, ahí se acabó. Y lo cual hay que hacerlo. También a los del tráfico hay que perdonar. Claro, no sé si alguien le está hablando, si el Señor le habla a alguien, usted sabrá. Pero es más fácil eso que tener que perdonar a alguien cercano, alguien que te tenía que haber mostrado amor y te traicionó. Alguien que te tenía que haber cuidado, pero te hizo daño. Eso es muy difícil, muy difícil. Por eso vamos a hablar hoy acerca de cómo perdonamos. Y empecemos poniendo la base. Colosenses 3:13. Recordemos que Jesús, en el mensaje de la semana pasada, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, Jesús le dijo 70 veces 7. Pedro, queriéndose hacer el campeón, dijo 7 veces porque los rabinos enseñaban que solo 3. Y entonces Pedro dijo, el doble de 3, 6 y la mía, 7. Hay que perdonar 7 veces, maestro, dijo Pedro. Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Jesús no estaba hablando de un número, Jesús estaba hablando de una actitud de perdón. Ahí empezamos a ver que el perdón no es cualquier cosa, porque el perdón tiene que ver con un espíritu dispuesto a perdonar. Pero ahora Pablo le agrega algo más a esto. Dice Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen, y quiero recalcar esto, perdonen a todo el que los ofenda. Repito esa parte, y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y aquí es donde vemos cómo la enseñanza de Pablo que se junta, se une perfectamente con la enseñanza de Jesús. Jesús dijo esto,
que nosotros debemos perdonar porque fuimos perdonados. Y Pablo lo está mencionando también. Solo que Pablo agrega algo más. No solamente tenemos que tener disposición a hacerlo siempre, sino también a todos. A todos. Ahora, este es un mandato que Pablo le hace a la iglesia de Colosas y por extensión a nosotros. ¿Qué quiere decir perdonar a todos? Eso es muy claro. No hay que darle 3 vueltas. Todos son todos. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que el perdón no es selectivo. Se lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, podemos decir, bueno, yo soy papá y yo tengo que perdonar a mis hijos. Yo estoy obligado a perdonar a mis hijos por todo lo que hagan siempre, porque son mis hijos. Pero Alberto, no, Alberto 5 le doy, la sexta. Pero sí somos, y eso no es cierto. No, perdón, dije Alberto porque aquí está de enfrente, no porque tenga nada contra Alberto. Pero no funciona así. O sea, no perdonamos al que nosotros queremos perdonar y no al que no queremos perdonar. Pablo es claro, perdonen a todo el que los ofenda. El perdón no es selectivo. Ahora, a veces uno dice, es que mira, me hicieron daño, pero no siento el deseo de perdonar. ¿Usted ha escuchado esa frase o la ha dicho? No siento el deseo de perdonar y por eso no lo hago. Cuando sienta el deseo, lo voy a hacer. Esto también se puede vestir, por cierto, eso es falso. Se puede vestir también con ropajes de cristiano, porque dice uno, no siento el deseo, pero le voy a pedir a Dios que ponga el deseo en mí. Y agregamos esto, porque Él es el que pone el hacer como el querer como el hacer en mi vida. Eso es mentira. Eso es simplemente ser fariseo. La Biblia en ningún lugar nos dice a nosotros que le tenemos que pedir a Dios la capacidad de perdonar. Siempre que la Biblia habla del perdón, siempre dice perdonen, 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 perdonen. Porque el perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento. Y la decisión es una decisión que nosotros tomamos. Ahora, yo lo decía al principio, hay perdón o hay momentos en que perdonar no nos alcanzan nuestras propias fuerzas y necesitamos descansar en las fuerzas del Señor. Pero todo inicia con una decisión, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Ahora, si nos damos cuenta, si unimos los dos conceptos, el de Jesús de tener una actitud de perdón constante con la de Pablo de el perdón no es selectivo, el perdón es para todos, nos damos cuenta que el perdón honestamente es el perdón bíblico, el estándar de Dios para el perdón es muy alto, ¿sí o no? ¿Por qué Dios no nos dijo, bueno, perdona el 99.9% de las veces? Y ese 0.1 que te quede a ti, alguno lo merecerá. Nunca lo dijo así. Tampoco dijo, perdónale 20 veces y la 21 ya no. Sino quiero recalcar esto, es total, a todos y siempre. Perdonar es perdonar a todos y perdonar siempre. Para ser honestos, eso es muy difícil para nosotros, porque para nosotros el perdón, amigos, no es natural. Nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta. Todos somos egoístas. Hasta el que diga que es el más sweet de todos, no es cierto. Todos somos egoístas. Si no, mire a un bebé. Cuando el bebé empieza a hablar, agarra su osito de peluche y alguien se lo pide o otro niño llega y lo agarra. ¿Qué hace el niño? Mío. ¿Sí o no? Mío. ¿Sabe qué es eso? Egoísmo. Ahora, ¿usted cree que seres egoístas son fáciles para perdonar? No, porque el perdón requiere amor. Y el amor requiere entregarle a otro, no a uno. Por eso es que es tan difícil para nosotros. Ahora la pregunta que vamos a responder hoy en este mensaje es, ¿cómo podemos cumplir con el alto estándar de Dios? Y quiero enfatizar esto, el alto estándar de Dios en cuanto al perdón. Y quiero invitarlo a que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versos del 17 al 19. Romanos 12, del 17 al 19.
Dice la Biblia en esta versión: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí seguimos escuchando las palabras escritas por el apóstol Pablo. En este libro de los Romanos, en el capítulo 12, Pablo está hablándole a la iglesia y está hablando acerca de sujetarse a Dios, está hablando acerca de humildad, está hablando acerca de usar los dones espirituales, está hablando acerca de la comunidad en Cristo, la iglesia. Y aquí al final de este capítulo 12, entonces habla algo diferente, que está relacionado, pero también tiene aplicación en un ámbito distinto. Y está hablando acerca de la relación o las relaciones entre los creyentes y los no creyentes, entre los cristianos y los que no son cristianos. Y entonces está hablando aquí acerca de una gran realidad humana, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, y es que siempre hay conflictos. De eso está hablando Pablo aquí, de los conflictos. ¿No debería haber conflictos en la iglesia? No. Yo no debería de enojarme con Ricardo o con Gaby por ninguna cosa, pero a veces pasa, ¿o no? No, yo no tengo nada contra ustedes, aclaro. Pero a veces pasa, aún entre hermanos pasa. Los esposos no se deberían de enojar, pero a veces pasa. Los papás y los hijos no se deberían enojar, pero a veces pasa. Y por supuesto, uno no debería enojarse con el vecino que no es cristiano o con el jefe que no es cristiano, pero eso pasa. Y ante esa realidad, entonces Pablo da una pauta para actuar. Y aquí es importante. Versículo 17 dice: no paguemos a nadie mal por mal. Esa palabra que se traduce como pagar en griego tiene la connotación de una deuda. O sea, si alguien me hace algo a mí, él me debe a mí y yo tengo el derecho, según la idea del mundo, de cobrármela. Yo voy a cobrármela porque él me la debe a mí. Porque como decía antes, está en nuestra naturaleza devolver mal por mal, así somos. Una mamá estaba cocinando y a la par de ella en la cocina tenía un monitor para bebé, que son aquellos, ustedes conocen, que se pone uno en donde están los papás y el otro en el cuarto del bebé y transmite se oye lo que pasa en el cuarto del bebé, se oye en donde está la mamá o el papá. Ahora hay unos hasta con video, antes en mi época no. Estaba la mamá trabajando cuando en eso oyó gritos en el cuarto del bebé y salió corriendo, y cuando llega se dio cuenta que el bebecito de 1 año y medio tenía del cabello a su hermanita de 7 años. La niñita se acercó a él y vino el niño y lo agarró y estaba él, según él, jugando y jalándole el pelo, y la niña gritaba del dolor. Y entonces llegó la mamá y ayudó a que se soltara la niña, y la niña le dijo a la mamá: mami, pégale a mi hermanito porque me jaló el pelo, porque me duele. Y la niña llorando: pégale porque él me hizo daño. Y la mamá le dijo: hija, no lo puedo hacer, es que él no sabe que eso duele. Pero a mí sí me dolió, pero él no sabe que eso duele. Dijo la niña y se salió. Bueno, la mamá dejó al niño otra vez ahí, se fue a cocinar. Y cuando empezaba otra vez la tarea, otra vez gritos. Y salió corriendo. Esta vez cuando llegó al cuarto, se dio cuenta que venía saliendo la hermanita mayor. Y quien estaba gritando era el bebé. Y entonces la mamá se quedó. ¿Qué pasó?, le dijo. Ahora el bebé ya sabe que duele, le dijo. Y se fue. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Así somos. Queremos que el otro sufra lo que nosotros sufrimos. Es antinatural totalmente perdonar. Esa es la realidad. Por eso Pablo dice: no paguemos a nadie mal por mal. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sigue diciendo Pablo. Versículo 18. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos.
A lo que se refiere es a tener una actitud pacificadora. Una actitud pacificadora, no de conflicto. Hay gente que es bien conflictiva, por cualquier cosa reclama, por cualquier cosa pelea, pero nosotros no estamos llamados a ser así, sino a tener una actitud pacificadora. Y la Biblia habla de eso, Mateo 5:9, en el Sermón del Monte, dice Jesús: dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy hijo de Dios, yo tengo que promover la paz, no el conflicto. Y eso es un paso importante cuando hablamos de conflictos entre las personas que derivan en asuntos que pueden resultar en ofensas que no se perdonan. Si yo tengo una actitud pacificadora, estoy un paso adelante. Ahora, Pablo dice una gran verdad, porque dice: en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. La verdad es que para que haya paz entre dos personas, los dos tienen que estar de acuerdo, no solo uno. Si yo quiero estar en paz con Valesca, pero Valesca tiene ganas de pelear porque ese día se levantó. No es cierto, nunca le pasa. Pero imagínense que fuera así. Yo no puedo estar en paz con ella si ella no quiere estar en paz conmigo. Yo tengo que tomar la decisión y buscar que las cosas se arreglen, buscar que las cosas funcionen, pero necesito que ella esté de acuerdo, si no, no se puede. Por eso es que muchas veces no entendemos que los conflictos, por ejemplo en casa, entre los esposos, a veces pasan cosas y queremos arreglarlo, pero no es el momento de arreglarlo porque nuestra esposa o el esposo están enojados. Es el momento de irse para atrás y esperar. Hay que esperar un momento porque tenemos que estar en posición de llegar a un acuerdo o no lo arreglamos. Ahora, nosotros tenemos que buscar la paz. Mire, por ejemplo, en el trabajo, de repente tenemos un compañero difícil, hay gente que tiene actitudes bien difíciles y es una realidad. Y nosotros estamos tratando de que las cosas funcionen y la otra persona está empujando. Y nosotros queremos arreglarlo y el jefe, no estoy diciendo nada particular, y creo que algunos empezaron a reír ahí, es broma. El jefe está empujando y uno dice: yo tengo que hacerlo porque la Biblia dice que tengo que hacerlo. Sí, uno tiene que mantener la paz, pero a veces mantener la paz es quedarse callado e irse para atrás. No quiere decir olvidar, hay que arreglar las cosas, pero se necesita que la otra persona esté de acuerdo, eso es importante. Y en el versículo 19 dice: no busquemos vengarnos, no busquemos vengarnos. Primero dijo en el versículo 17, no paguemos a nadie mal por mal. Y ahora en el 19 dice, no busquemos vengarnos, está diciendo lo mismo. Si nos damos cuenta, en 3 versículos se está diciendo 2 veces la misma cosa. Esto es algo muy importante y le tenemos que poner atención. Y dice, no busquemos vengarnos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios. No nos venguemos nosotros, dejemos que actúe la ira de Dios. Y alguien dirá, mejor que la ira del cielo caiga sobre esa persona y que el fuego del cielo caiga y que se queme y que sufra. No está hablando de eso. Quiero aclarar por si alguno sintió que bueno, no. No está hablando de eso. En este contexto, la ira de Dios tiene que ver con el pago justo de Dios por la ofensa recibida. A eso se refiere. No está hablando de fuego y de azufre y de cosas así, sino está hablando de justicia, pero enfatiza la justicia de Dios. Y la Biblia nos habla mucho sobre este asunto. Que nosotros no debemos hacer justicia por nuestra propia mano. Santiago 1, 19 y 20 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse o para enojarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano, terminamos de arruinar las cosas.
Por eso es que la justicia, aún socialmente tomada por las manos de las personas ofendidas, termina mal. En Guatemala, tristemente hay que decirlo, ha pasado muchas veces que hay gente que comete un delito y la comunidad entera se une para lincharlo. ¿Usted cree que eso arregla las cosas? No. Eso simplemente satisface por un rato al que fue ofendido, pero en realidad empeora todo. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros queremos arreglar las cosas y hacer nuestra propia justicia. Proverbios 20:22 dice, no digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. Y aquí es donde nos damos cuenta la importancia de someternos a Dios. Porque solo cuando nos sometemos a Dios podemos nosotros dejar en sus manos que Él obre la justicia. De otra forma no lo podemos hacer. Y este es el primer consejo. ¿Cómo podemos cumplir con el alto estándar de Dios en cuanto al perdón? Primero, renuncia a tú, y quiero ponerlo entre comillas, a tu derecho a vengarte. Renuncia a tu derecho a vengarte. Ahora, ¿por qué uso la palabra derecho? Porque muchos piensan que la venganza es un derecho que tienen. De hecho, Pablo, cuando usó la palabra pagar, está usando el mismo concepto de pagar una deuda. Ahora, ¿qué es un derecho para empezar? Es una condición de poder tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, esté establecido o no. Yo tengo el derecho de hacerlo por tal o cual razón, entonces yo lo voy a hacer. Ahora, hay que aclarar algo. La venganza, mis amigos, no es un derecho. La venganza es una decisión también. Así como decidimos perdonar, también decidimos vengarnos. Probablemente ustedes han oído hablar de la ley del talión. La ley del talión, la frase más famosa de esta ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Pero vamos por partes. ¿Qué quiere decir talión? Talión viene de una palabra latina que quiere decir semejante. Semejante. Entonces la ley del talión, la idea jurídicamente es que hay que dar una pena semejante al daño que se hizo. Equiparar el daño con el castigo, a eso se refiere. Ahora, alguien dirá, sí, pero la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Usted sabía eso? La Biblia lo dice. Leámoslo, Levítico 24, 19 al 20. El que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. La versión, no sé si está en Éxodo, Deuteronomio, no me acuerdo, sí, creo, o Levítico, no me acuerdo, pero agrega vida por vida. A ese punto llega. Y termina diciendo en esta versión, este pasaje, tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. Ahora, ¿es este un llamado a la venganza? No es un llamado a la venganza, no lo es. Realmente cuando nosotros vemos este pasaje en su contexto, nos damos cuenta que está en el contexto de las leyes civiles. Eran las leyes que se aplicaban por las autoridades, no por los afectados. Cuando Dios dijo esto, lo que estaba tratando de hacer es que si alguien le robaba una oveja a una persona, no lo condenaran a muerte, porque no tiene sentido, no es equiparable. Si alguien hería a otra persona, que no lo condenaran a muerte por una herida. No era eso. Ahora, lo que Dios quería era equiparar o establecer la justicia entre el daño y el castigo. Pero esto era aplicado por los jueces, no por las personas. Eran los jueces establecidos por Dios los que definían esos castigos, no las personas. Los fariseos en el tiempo de Jesús habían extendido esta enseñanza o este principio a el ámbito de las relaciones personales. ¿Para qué? Para justificar la venganza, porque los fariseos sí justificaban la venganza. Por eso Pablo dice, no lo hagan.
La Biblia nos dice muchas veces esto. Y esto es importante entender. Proverbios 24:29 dice, no digas, le haré lo mismo que él me hizo. Me desquitaré por lo que me hizo. No lo digas. Pero también tenemos que ver otra cosa. El mundo es un mundo lleno de injusticias. ¿De acuerdo? Hay muchísimas injusticias en el mundo. Y a veces quisiéramos nosotros como equiparar la balanza usando la imagen de la ley que tiene una balanza. Quisiéramos nosotros hacer algo para arreglar las cosas. Pero no somos nosotros los que tenemos que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar al deseo de vengarnos. No debemos hacerlo. Esta hermana se llama Laura González de Chávez, quiero citarla. En un artículo muy bueno que ella escribe sobre el perdón, dice estas palabras. Al esperar que Dios haga justicia, no estás ignorando que se cometió una injusticia. Muchas veces pensamos que si no tomamos la justicia en nuestras manos, si no nos defendemos, hemos dejado al agresor en libertad. Nada más lejos de la verdad. Lo que hemos hecho es refugiarnos en aquel, Dios, que puede real y efectivamente defendernos. Y estamos esperando que Él obre su justicia, que es mucho mejor y más certera y justa que la nuestra. La venganza persigue o el propósito de la venganza es más que el otro sufra lo que yo sufrí. No se trata de justicia. No se trata de justicia. Por eso es que vemos en algunos casos que se vuelven mediáticos, que condenan a prisión a una persona y la parte ofendida sigue todavía enojada porque no, deberían de haberlo matado. Porque lo que busca no es justicia, es venganza. Y la venganza, como dijo el gran filósofo y pensador, la venganza mata el alma y la envenena. ¿Cómo era? Don Ramón. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y es cierto, suena muy chistoso por el personaje de donde viene, pero es una gran verdad. Por eso, mis amigos, no debemos vengarnos. Ahora, renunciar a la venganza no es perder. Algunos piensan eso, que como no nos desquitamos, entonces nos sentimos humillados y el otro nos pasó encima y nosotros no somos nada. No es cierto. Cuando tú renuncias a vengarte, lo que tú estás haciendo es dejándole a Dios que obre, aunque no es fácil. Yo tenía como 10 años y tenía un vecino que tenía mi edad. A veces yo iba a su casa, a veces él venía a mi casa a jugar, pero ese día, y estábamos a la par, no había muros en esa época, sino eran unas mallas pequeñas. Eso dividía su casa y la mía. O sea, yo me podía pasar a su casa en cualquier momento y él a la mía. Pero ese día no estaba mi mamá y él estaba con la señora que cuidaba a él y a su hermanito, pero no, ni él ni yo teníamos permiso de cambiar de casa a jugar. Entonces lo que hacíamos era que jugábamos juntos, pero cada quien de su lado. Y estábamos jugando con los carritos y los soldaditos y no sé qué, no me acuerdo qué pasó. Pero teníamos que tirar una piedra para darle al soldadito y si el soldadito caía, el otro ganaba. Bueno, una guerra. En una de esas vino este muchachito y agarró una piedra de este tamaño y no la tiró así, la tiró así y me dio aquí. Yo solo me acuerdo que y me subió un enojo, y me acuerdo, eso sí me acuerdo, me subió un enojo, me agaché, agarré la piedra, me subí a la malla y me puse así y él estaba ahí. Me acuerdo que la empleada estaba cerquita y no, gritó ella, yo a darle, y yo tengo pulso. Y gracias a Dios no lo hice. No le voy a decir, mire, es que yo soy bueno y Dios me habló y me dijo, no sé por qué. Yo lo único que puedo decir fue Dios el que impidió que yo lo hiciera. Y yo me quedé así. Cuando yo estaba así, la señora ya había agarrado a mi amigo y se había entrado.
Y entonces yo me bajé, tiré la piedra y me puse a llorar, pero no me puse a llorar por el dolor, sí me dolía. Me puse a llorar de la cólera que no le había dado. Y después me puse a pensar, le hubiera dado, si él me dio, yo tenía, y no le di. Y sabe que ese fue el final de nuestra amistad. Nunca más volvimos a jugar juntos. Ni yo, ni él tomamos ningún paso. Después ellos se mudaron, al tiempito se mudaron y le perdí el rumbo. Ahora, gracias a Dios que no le tiré la piedra porque tal vez sí lo hubiera dañado más. Lo mío fue un chichón que se quitó en unos días, pero yo le hubiera podido quebrar los dientes, quebrar la nariz, qué sé yo. Dios me guardó de eso. Y Dios nos guardó de un problema más serio entre las familias. O sea, yo tiré la piedra y me sentí mal por tirar la piedra. Hoy le doy gracias a Dios que la tiré. Hoy. Cuando nos dañan y no nos podemos, una cosa es que no te puedas vengar y otra cosa es que te puedas vengar y decides no hacerlo. Cualquiera de las dos formas está bien, porque si no lo puedes hacer, Dios te está guardando. Y si lo puedes hacer y no lo haces, tú estás obrando como un hijo de Dios. Y eso es importante. No debemos vengarnos. Quiero hacer una aclaración aquí que es sumamente importante, porque a veces se enseñan estos principios desde el púlpito, pero no se aterrizan en cosas importantes. Los delitos deben denunciarse. Los delitos deben denunciarse. Si en una familia hay abuso, eso se tiene que denunciar. Eso no se puede quedar así, mis amigos. Eso de que no, tenés que perdonar porque sos cristiano, no funciona así. Eso es un delito y los delitos tienen que denunciarse. Ahora, ¿denunciar un delito es vengarse? No, es obrar con justicia. Porque la Biblia nos manda a honrar a las autoridades que Él ha puesto y las autoridades tendrán que hacer su parte. Pero nosotros sí estamos en la obligación de denunciar ese tipo de cosas. No todo, por supuesto, es un delito, pero hay cosas que la ley establece claramente que es un delito. Y creo que es importante entender esto, el abuso en la familia, el abuso de otra persona que ya entra en el ámbito delictivo, tiene que presentarse una denuncia. No se puede consentir con eso. El ser cristiano no significa consentir eso. El ser cristiano significa hacer las cosas como la Biblia dice y la justicia es denunciar. Esto es importante. Sigamos adelante. Salmos 31, versos del 9 al 14. Salmos 31 del 9 al 14. Dice la Biblia, tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. Oiga lo que dice el salmista. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. No está hablando de dolor físico causado por una enfermedad, ya lo vamos a ver. Dice el verso 10, la vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. De lo que está hablando aquí el salmista es de ofensas, de eso está hablando. Ofensas. Ahora, ¿la ofensa causa dolor en nuestro corazón? Sí. Y mientras más cercana sea la persona que causa la ofensa, más dolorosa se vuelve. Y esa es una gran realidad. Entonces, lo que pasa cuando nosotros nos sentimos ofendidos, que por cierto no está mal, eso no es pecado, o sea, las emociones, nosotros somos seres emocionales, así nos hizo Dios también, no guiados por emociones, eso es diferente. Pero sí tenemos sentimientos, emociones, y es natural que el daño nos duela, eso es normal.
Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es importante y a esto se refiere. Cuando nosotros sufrimos un mal, creamos una historia de agravio, una historia del daño que nos hicieron. Entonces, primero sufrimos un mal y aquí podemos rastrearlo en este pasaje. Dice, Señor, estoy angustiado. ¿Por qué? Porque me hicieron un mal y me duele. La historia de agravio añade una interpretación, porque a veces pasan cosas y nosotros no sabemos ni por qué, pero nosotros interpretamos a nuestro modo lo que pasó. Y esto lo vemos aquí también, porque dice ahí, soy el hazmerreír de mis vecinos, dice el salmista. Esa es su interpretación. Su interpretación es, me hicieron mal para burlarse de mí, para que todo el mundo, yo sea el payaso de todo el mundo. Eso es lo que él interpreta. No sabemos qué había pasado, pero esa es la interpretación. Y es lo que nosotros hacemos cuando nos ofenden. Nosotros añadimos o creamos nuestra propia interpretación de las cosas. A veces es un accidente, pero nosotros llegamos a la conclusión que no, fue por hacernos mal que pasó. Así me lo hizo porque yo le caigo mal. Eso es mi interpretación, no es la realidad. Tercera cosa, la historia de agravio. Toma la ofensa como algo personal. Eso es muy personal. Y lo vemos aquí, porque el salmista dice, soy un espanto para mis amigos. Soy un espanto para mis amigos. Y cuando alguien está agraviado, repite la historia. Y se la repite a todo el mundo. A todo el mundo le va contando. Fíjate que yo estoy así porque me pasó tal cosa. Fíjate que me duele por esto. Fíjate que, y en todos lados vamos contando y vamos compartiendo. Y hay gente que se amarga y amarga a otros haciendo eso. Y aquí lo vemos. Porque dice, soy como una vasija hecha pedazos. Estoy hecho pedacitos, todo el mundo lo mira y cuando me preguntan yo les cuento por qué. Ahora, quiero llamar su atención a algo. Acá, en este pasaje, la interpretación del salmista al dolor que siente cambia su forma de verse él mismo. Porque usa esta palabra. Cuando añaden la interpretación dice, soy el hazme reír, yo soy. Una cosa es que algo te pase y otra cosa es lo que tú eres. A mí me pueden pasar cosas malas, pero yo sigo siendo un hijo de Dios. Esa es la realidad. Inclusive yo puedo hacer alguna cosa incorrecta, pero yo sigo siendo hijo de Dios. El Señor me va a disciplinar, pero sigo siendo hijo de Dios. Las circunstancias o las acciones no cambian quién soy, pero cuando uno está herido y uno no lo entiende, uno cambia eso. Porque aquí dice, soy el hazmerreír de mis vecinos, soy un espanto para mis amigos, soy como una vasija hecha a pedazos. ¿Será que es cierto? No es cierto. ¿Se siente así? Sí se siente así, pero eso no es lo mismo sentir que ser. ¿Qué dice la Biblia? Pablo, 2 Corintios 4:9. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Porque no importa lo que a mí me pase, yo no soy menos de lo que soy. Yo soy un hijo de Dios y no importa lo que venga, bueno o malo, yo sigo siendo un hijo de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro, mis amigos. Ahora, cuando uno sigue viviendo esa historia de agravio, cuando habla del mal que sufrió, cuando le añade su interpretación, cuando toma la ofensa como algo personal y lo anda regando por todos lados, ¿qué pasa? Y también lo vemos aquí. Primero, consume tu vida. Hay gente que consume su vida el dolor de algo que les pasó. Y aquí dice también, dice el salmista, la vida se me va en angustias. ¿Qué quiere decir eso? Se está consumiendo. Pero no solo el presente, el futuro también. Porque el salmista dice, y los años en lamentos. Los años. Lo que está viendo es que esa situación que vive hoy la va a seguir viviendo para el futuro. Y no es así, no tiene que ser así. Y una tercera cosa es que te mantiene sufriendo el mismo dolor. Cuando una persona ha recibido un daño y no resuelve eso, sigue sintiendo el mismo dolor muchas veces. Y el salmista lo dice, la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Eso es lo que me está pasando constantemente. En pocas palabras, esto le da al ofensor el control de tu vida. Uno le deja al ofensor el control de su vida. Es que yo soy así porque cuando yo era pequeño me trataron así. Es que yo soy así porque un niño me tiró una piedra y yo no me pude vengar y por eso soy así.
Le da al ofensor el control de mi vida. Ahora, vivir así es como lo dijo este hombre, da risa. William H. Walton dijo así: guardar rencor es como recibir picaduras mortales de una sola abeja. Una oveja no, las ovejas no pican. Una abeja, hoy sí, una abeja me pica y yo me aparto. Pero si yo regreso a que la misma abeja me pique, técnicamente no se puede, las abejas se mueren después de picar, pero imaginemos que no. Y yo regreso a que me vuelva a picar y que me vuelva a picar y cada vez me envenena más y más hasta que me muero. Una sola abeja. Eso es imposible, eso no pasa. Pero cuando uno se retiene el perdón o uno no administra correctamente las emociones de la ofensa, pasa eso. Diferente es que tú vas y te sale un enjambre de abejas y el montón de abejas te pica al mismo tiempo y ahí sí estás mal. Pero no estamos hablando de eso. Ahora, apliquemos este pasaje. ¿Cómo podemos cumplir con el alto estándar de Dios en cuanto al perdón? Y este es el segundo consejo. Resuelve el sentimiento que causa la ofensa. Resuelve el sentimiento que causa la ofensa. A veces por eso no podemos perdonar. Decidimos perdonar, le pedimos a Dios, le decimos a Dios que vamos a perdonar, pero no lo terminamos haciendo porque no resolvemos eso, porque nos sigue doliendo. Y mientras nos siga doliendo va a ser difícil, por no decir imposible, que podamos perdonar. Ahora, mis amigos, el tiempo no lo cura todo, no es cierto. A veces uno piensa, ya se me va a olvidar o va a pasar el tiempo, la persona va a cambiar, yo voy a cambiar y todo se acabó. No funciona así. Si no, mira lo que pasa si un jardín no lo recorta. Si usted deja el jardín y no lo recorta y deja ahí 3 años, va a llegar a una selva llena de bichos ahí. ¿Por qué el tiempo no lo arregla todo? Hay que tomar acción. Ahora, ¿cómo lo hago? El salmista, Salmo 31, 4, al final dice: pero yo, Señor, en ti confío. Miremoslo en perspectiva. El salmista está contando su historia de agravio. Se siente muy mal, él siente que fue a propósito lo que le hicieron, él está sufriendo mucho, él mira su futuro y mira un mal futuro por el dolor que siente, pero llega un punto de inflexión. Si él se mantiene ahí, va a vivir así. Y eso es una espiral descendente. Su vida va a ser más y más y más y más y más miserable hasta que se acabe. Pero hay que romper ese ciclo. Hay un punto donde eso cambia y está en este versículo 14. Pero yo, Señor, en ti confío. Miren, vivimos en una época donde victimizarse es parte de la vida. Todo el mundo se victimiza. Hay sectores que se victimizan, hay grupos de gente que se victimiza, el gobierno se victimiza, la gente del pueblo se victimiza, todo el mundo es víctima de alguien. Eso no es así, mis amigos. Victimizarte no te sirve de nada, no te va a hacer ningún bien. Debemos correr. ¿Correr a dónde? Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Eso debemos hacer. Mientras no lo hagamos, va a ser muy difícil poder perdonar. En la casa de mis suegros hay una pared en la cochera que por años ha tenido el mismo problema. Se llena de moho y se empieza a descascarar. La han pintado no sé cuántas veces, pero al principio se mira bonita, pero con el tiempo vuelve a salir. Lo que debería de hacerse, yo le pregunté a un amigo que es arquitecto, es resanar la pared, echarle un producto especial para que eso no pase y después pintar, cosa que no se ha hecho. Es lo mismo que pasa en tu corazón cuando no resuelves ese sentimiento que causó la ofensa. Por más que quieras pintar y que tú quieras decir, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, no está bien. En algún momento esa cáscara se va a romper y va a aflorar lo que realmente hay ahí, es dolor. Por eso tenemos que poner nuestra mente y corazón en el Señor. Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová
perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Salmo 27, 13 y 14. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y termina diciendo, pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Mientras más profunda es una herida, más difícil es de sanar. Por eso tenemos que entregarla al Señor. Por eso a veces nos va a doler, pero tenemos que ir y volver a entregarla al Señor. Esto no es falta de fe. Esto es tener claro cómo funciona nuestro corazón. Nuestro corazón es así. Va a buscar la manera de retener aquello que debería de soltar. Y así somos. Por eso es que muchas veces nosotros decidimos perdonar a alguien, pero algo pasa y ya no lo perdonaste. Cuando nosotros perdonamos, como funciona realmente el perdón, es así. Es una decisión, pero también es un proceso. Es ambas cosas. La decisión yo la pongo al principio. Yo decido perdonar, decido soltar, decido renunciar a la venganza y decido confiar en Dios. El proceso viene cuando el Espíritu Santo obra en mi corazón. Y cuando vienen esos ataques del enemigo donde sale otra vez el dolor del daño causado y regresa ese deseo de vengarnos, ahí es donde nosotros tenemos que tomar el control nuevamente y decir, pero yo en ti he confiado, Señor. Yo me siento muy mal otra vez, pero yo en ti he confiado. Y regresar otra vez. Y puede que te pase otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero tú te levantas nuevamente y dices, no, yo he confiado en el Señor sabe que yo quiero perdonar, he decidido hacerlo y yo descanso en Él. Cuando estábamos hablando al principio con Almita, le pregunté cómo estaba y me dijo, y yo le dije, es como una montaña rusa, sube y baja, ¿no? La vida es así, amigos, no es una línea hacia arriba. El perdón es igual. Hay momentos en los cuales tú estás tranquilo, pero hay momentos que traen a tu corazón ese recuerdo y tú dices, no, y vas para abajo, pero te tienes que levantar. Y ahí es donde muchos pierden, porque no entienden eso, que tienen que retomar y levantarse y seguir confiando en el Señor. Y el último consejo, Mateo 5, 43 al 45. Si cree que hasta aquí la cosa ha sido difícil, lea esto. Han oído la ley que dice, está hablando Jesús, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. No dice perdona a tus enemigos, dice ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Jesús está hablando en el Sermón del Monte y está dando esta enseñanza. Y esta enseñanza particularmente está entre el versículo 38 y 42. Ahí está, digámoslo de esta manera, el centro de la ética cristiana. El centro de la ética cristiana está ahí, y dentro de este centro está este pasaje. Ahora, vamos por partes. Dice primero, han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La ley no decía eso. Levítico 19, 18 dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bueno, alguien dirá ahí, no, pero es que una cosa es el enemigo y otra cosa es el prójimo. No, eso es lo que decían los fariseos. Los fariseos pensaban así, enseñaban eso. Jesús no, el prójimo es cualquiera. Y mi enemigo es mi prójimo, sí. Ahora, los corruptos o los maestros corruptos le agregaron a esa enseñanza de
ama a tu hermano o ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Como que eso se pudiera deducir o inferir de esa frase. No es cierto. Dios no dice eso y Dios no está de acuerdo con eso. Jamás los fariseos lo enseñaron así. Pero Jesús pone la pauta y dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ahora, la palabra que utiliza aquí como, o se traduce aquí como amar, que fue la palabra que Jesús usó, que el Evangelio registra, se refiere al amor moral, el amor que hace lo correcto. En griego hay varias palabras que significan amor. Hay una que significa el disfrutar con otra persona, porque uno quiere a esa persona. Esa es una palabra, disfrutar con alguien. Pero aquí no está diciendo eso, aquí está hablando del amor moral, el amor que hace lo correcto, hace lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, esta palabra lo que quiere decir en este contexto es que debemos abrigar deseos benignos y compasivos para el bien de los demás. Así de que eso de que te machuque un tren, de que te caiga un rayo, que se te arruine el carro, eso no funciona, eso no es bíblico. Como dicen, no es de Dios. Eso no es así. Más bien nosotros, aún a nuestro enemigo, deberíamos de bendecir. Ay, pastor, es que eso sí está difícil. No, no está difícil, eso está horrible y esa es la realidad de las cosas. Pero recordemos que el estándar del perdón no lo pusimos nosotros, lo puso Dios. Ahora, ¿cómo lo cumplimos? Bueno, primero, ¿por qué debemos hacerlo? Verso 45. Jesús dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. De esa manera, ¿cuál manera? Está hablando de amar al enemigo y orar por los que nos persiguen. Y agrega, porque Dios le da el mismo sol que nos alumbra a nosotros, alumbra a los maleantes más terribles que hay. La misma lluvia que le da vida a nuestros campos, también le da lluvia y le da vida a los campos que están llenos de drogas, de marihuana, de opio y todo eso. Es la misma lluvia. Y el Dios que manda la lluvia para que haya verduras es el Dios que manda la misma lluvia para que crezca marihuana. El mismo Dios que nos da este sol a nosotros que estamos en la iglesia, le da el mismo sol a otro grupo de gentes que está planificando hacer algo malo. Y Dios nos muestra su amor así. Pero aún más arriba, Jesús nos dio su ejemplo. 1 Pedro 2, 21 al 23. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, dice el apóstol Pedro, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Hacer las cosas buenas uno sufre por hacerlas. Tal como Cristo sufrió por ustedes, o así como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Y si alguien tenía poder para vengarse era él. Dejaba su causa en manos de Dios, del Padre, quien siempre juzga con justicia. Lo que Jesús está diciendo es que tenemos que tener un espíritu de benevolencia, consecuente con el cambio que hay en nuestro corazón. Y eso es importante entender. Si a mí me cuesta esperar que a otro le vaya bien, aunque me haya dañado, aunque me caiga mal, si me cuesta orar por esas personas, el problema no está en esas personas, está en mí. Porque cuando Jesús vino a mi corazón, Él me transformó. Y si yo no he sido transformado, soy incapaz de poder bendecir a otros. El fruto de una nueva naturaleza espiritual surge en estos momentos. El fruto de lo que Dios ha transformado en nuestro corazón surge cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a esto. Y el último consejo es: decide actuar como hijo del Padre bueno. Nuevamente, deciden actuar como hijo del Padre bueno. Ahora, no es cierto, porque algunos dicen eso, pero no es cierto, que hasta que tienes un corazón completamente sano puedes perdonar a quien te ofendió. No es cierto. No es cierto, es al revés.
Cuando perdonas, Dios empieza a sanar tu corazón, no antes. Tampoco es cierto que el arrepentimiento es requisito para perdonar. No es cierto, no es cierto. Alguna gente nos daña y nunca se arrepiente, pero no por eso nosotros no debemos o debemos retener el perdón, sino debemos perdonar. Y tampoco es cierto que se tiene que ganar el perdón haciendo algo para poder mostrarnos su arrepentimiento. No quiero decir con esto que no sean importantes las obras de arrepentimiento, sí son importantes. Tampoco quiero decir con esto que no es importante pedir perdón. Por supuesto es importante, pero no son requisitos para que yo perdone. No son requisitos para que yo perdone. Y Jesús nos dio el ejemplo. Lucas 23, del 32 al 35, dice así. Lucas 23, 32 al 35 dice así. Ese es el momento en el que Jesús está en la cruz. Recordemos algo, Jesús está en la cruz no porque haya hecho algo malo, no hizo nada malo, nunca hizo nada malo, jamás, no pecó. Jesús estaba ahí porque Él entregó su vida por usted y por mí. A Jesús lo estaban crucificando, lo iban a matar, lo habían torturado, lo habían castigado de una manera que no nos podemos ni siquiera imaginar, y Él no merecía estar ahí. Y cuando estaba en la cruz, dice, también llevaron a 2 malvados para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera o el Gólgota, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. ¿Quién se arrepintió ahí? ¿Quién le pidió perdón a Jesús por lo que estaba pasando? ¿Sabe qué pasó? Terminemos de leer el pasaje. Mientras Jesús hablaba, los soldados hacían un sorteo para ver quién se quedaría con la ropa de Jesús. La gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían, Él salvó a otros y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a Él mismo. ¿Quién le pidió perdón? Nadie. ¿Quién se arrepintió? Nadie. Jesús nos dio el ejemplo. Y esa debe ser nuestra pauta para perdonar. Filipenses 2, 12 y 13 dice así. Al final del 12 dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Hay cosas muy difíciles de perdonar? Sí, es cierto. ¿Te puede llevar mucho tiempo hacerlo? Sí, es cierto. ¿Es imposible de hacerlo? No. No. Pablo dice que Dios les da el deseo y el poder, o nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Hablábamos hace un momento que el perdón es una decisión, pero también es un proceso. Empieza con nuestra decisión, pero el Espíritu Santo va obrando en nuestro corazón en el tiempo que Él necesita, que Él establece, hasta que al final nosotros podamos decir, ya estuvo, ya lo perdoné, ya se hizo. Ahora, es importante entender otra cosa. Perdón no implica necesariamente la reconciliación. Perdón no implica necesariamente reconciliarse con el que nos dañó. A veces lo más sano es apartarse. A veces lo más sano es quitarse. ¿Por qué? Porque una persona que no ha sido regenerada va a seguir haciendo lo mismo y nos va a seguir dañando. Perdonar no quiere decir reconciliar. Para perdonar se necesita uno, yo. Para reconciliar se necesitan por lo menos 2, yo y alguien más. Pero si no hay deseo de la otra persona por
cambiar y por ser diferente, la reconciliación no es aconsejable. Esto no es pecado, esto no es maltratar a nadie o desearle el mal, es simplemente hacer lo que la Biblia dice en Proverbios: el sabio ve el mal y se aparta. No se queda ahí siendo atacado nuevamente. Y esto es importante entender. La reconciliación es opcional, pero el perdón es indispensable. La reconciliación es opcional, pero el perdón es indispensable. Y terminamos con esto. 1 Pedro 3:9. Dice el apóstol: no paguen mal por mal. Otra vez, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. El perdón, mis amigos, no solo es un mandato de Dios, también debe ser el reflejo del perdón que nosotros hemos recibido. Recibimos de gracia, estamos llamados a dar de gracia. Muchas veces, y lo vuelvo a decir, perdonar no será fácil, pero el Espíritu Santo, cuya obra en nuestra vida tiene un objetivo, y es conformarnos a la imagen de Jesús, nos sostendrá y nos dará la fortaleza para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Quiero pedirle que ahí donde está sentado, incline sus ojos y me acompañe a orar. Señor, sabemos que obedecerte en el mandato de perdonar a todos y todas las veces es algo que naturalmente nosotros no podemos hacer. Para nosotros es imposible. En nuestra naturaleza humana, pecaminosa, egoísta, lo que nosotros surge cuando hay algún mal es devolverlo. Y de repente hasta hacerlo peor para que sufra más. Eso es nuestra naturaleza humana pecaminosa. Pero Señor, tú no nos llamaste a eso, tú nos llamaste a perdonar a todos y todas las veces que sea. Señor, reconocemos que eso nos sobrepasa por mucho a nosotros. No es normal para nosotros, no es natural para nosotros. Por eso, Señor, queremos decirte que te necesitamos a ti. Te pedimos, buen Dios, que tú obres en nuestro corazón, que tú nos ayudes a decidir perdonar. A veces lo que necesitamos es que tú nos aclares las cosas para que nosotros tomemos la decisión. No es algo que tú hagas porque tú lo tienes que hacer y solo tú lo haces, sino que a veces tú tienes misericordia y nos hablas nuevamente para que nosotros hagamos lo que sí es nuestra responsabilidad, y es tomar la decisión de perdonar. Ayúdanos, Dios, a sostener el perdón. Muchas veces decidimos perdonar, pero lo que nos han hecho es difícil, muy duro, muy duro. Y entonces sentimos que el perdón que otorgamos o que decidimos otorgar se nos fue. Y volvemos a sentir la misma cosa. Y sentimos que deberíamos de pagar con venganza lo que recibimos. Pero allí ayúdanos, Espíritu Santo, a regresar a ti. Y a volver a decir: Señor, ayúdame a mantener esa decisión. Tú que estás obrando en mí para que yo sea como Jesús, obra en mí, Espíritu Santo, para que yo sea como Jesús, perdonador, para que yo pueda soltar a otros, pero más que eso, que yo pueda bendecir al que me ha hecho daño. Señor, yo te pido que obres en nuestros corazones y nos ayudes, buen Dios, a poder perdonar como tiene que ser, por la razón correcta, porque es lo que a ti te agrada, pero también como tiene que ser, renunciando a la venganza. Que nos permita, Señor, ser sanados en nuestro corazón por el daño que recibimos, y que nos permitas comportarnos como tus hijos, perdonando porque tú nos perdonaste a nosotros. Señor, obra en nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús.